que se vayan arrimando, así escuchamos a Alicia Genovese y Mariano Quirós. Alicia es poeta y ensayista. Oro en la lejanía y La invención del equilibrio son sus últimos libros de poemas. Sus libros anteriores fueron reeditados por Gog y Magog. En La línea del desierto, su poesía reunida. Entre sus ensayos se encuentran Abrir el mundo desde el ojo del poema y Leer poesía, lo leve, lo grave, lo opaco. Recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz por el Estado de México, el premio municipal y la beca Guggenheim. Actualmente se desempeña en la Universidad Nacional de las Artes a cargo del taller de poesía 1 en la licenciatura en Artes de la Escritura. En 2024 recibió el premio Conex de poesía. Mariano Quirós, chaqueño de Resistencia, publicó las novelas Robles, premio bienal del Consejo Federal de Inversiones, Torrente, Río Negro, premio Laura Palmer no ha muerto, Tanto correr, premio Francisco Casabella, No llores, hombre duro, premio Azabache, Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, y Una casa junto al tragadero, que obtuvo el 13º premio Tusquets de editores de novela en 2017. Es autor de los libros de cuentos La luz mala dentro de mí, premio del Fondo Nacional de las Artes, y Campo del cielo. Junto con Germán Parmetler y Pablo Black, publicó el libro de cuentos Cuatro perras noches, ilustrado por Luciano Acosta. En 2024 recibió el premio Conex de cuento. Hola. Gracias por venir. Feliz Día de las Madres. Voy a leer un cuento precisamente. Aproveché el Día de las Madres para buscar un cuento que las homenajee y las a su manera, ¿no? ¿Cómo es esto? Se llama Hogar de Madre. Gracias por la invitación y gracias además por ponerme junto a Alicia Genovese, que es una grandísima y hermosa poeta. Ahora sí, Hogar de Madre. Hubo un tiempo en que su madre era una tromba, daba clases, llevaba una columna semanal, presentaba libros, hasta le tenían miedo. Él también le tenía miedo, sobre todo cuando comprobó o sintió que lo suyo, lo de él, era la escritura. Probó poemas y probó relatos que su madre recibió con sonrisas amables, aunque poco entusiastas. Se animó y le pidió consejos. Su madre siempre le daba consejos de todo tipo, incluso íntimos. Te falta un papá, le decía, alguien que te cuente estas cosas. Era rara su manera de dar consejos, como artificial, siempre asegurándose que hubiera un testigo, alguien que apreciara su manera entre bárbara y elegante de decir las cosas. El cigarrillo jugueteando en los dedos y una frase suelta como un cuchillo. El sexo anal, Esteban, es bueno para la digestión. Su padre había muerto muchos años atrás cuando él era bien niño. Más que dolor por la pérdida, recuerda que sintió vergüenza, que lo abrazaran, que las amigas de su madre lo miraran con pena, pero de lejos, como a un enfermo. Eso era lo que le daba vergüenza. De su padre le quedó un viaje en moto, de Resistencia a Paso de la Patria. Su padre iba rápido y a los gritos, y así dicen que era. Esteban piensa de su padre como un hombre medio loco. También siente que a su madre le sentó bien esa viudez temprana, que la aprovechó para pulir un costado suyo, para hacerse de algo como una dura feminidad. A los 17, Esteban escribió un poema muy largo sobre aquel viaje en moto. No le mostró el poema a su madre, ya por entonces era común que ella olvidara nombres y que confundiera fechas, días y esas cosas. Pero su sonrisa enorme y las aureolas refinadas del cigarrillo limpiaban de un plumazo esos dislates. Ella, esa mujer, no tenía tiempo para los asuntos pequeños. Que su hermano menor se instalara en Buenos Aires lo tomó por sorpresa. Le dolió saber que entre su hermano y su madre venían organizando esa partida desde mucho tiempo antes. Él quedaba apartado y por ser un núcleo familiar más bien pequeño también quedaba solo. Su hermano y su madre, ahí los ve. Él tan lejos, cuánto orgullo, cuánta envidia.
Sin mucho sustento y sin necesidad a la vista, fue y le dijo a su madre que le gustaba escribir, que su futuro iba por ese lado. Así se lo dijo: creo que mi futuro va por el lado de la escritura. Recuerda la cara de su madre, más estupor que sorpresa, más burla que contención. Salió a caminar y se propuso una venganza que nunca concretó: escribir algo tan bueno que a ella no le quedara más remedio que leerlo. Pero usó la energía de aquel enojo en otros menesteres. Perdió tiempo, se alejó de ella, se interesó por negocios que en realidad le interesaban poco. A veces ganó plata, 2 veces creyó estar enamorado, la segunda vez, iba por los 28 años, propuso casamiento, pero el asunto no prosperó. Se sintió triste y ridículo como nunca. Fue otra vez en busca de su madre, la ubicó en un café del centro, reunida con 2 hombres que eran una mezcla rara de intelectuales y ejecutivos. Su madre lo miró de arriba abajo y Esteban se percató entonces de su aspecto, los vaqueros sucios y la remera mugrienta. Igual no se aguantó, quiso explicarse y acabó llorando ahí, delante de esos extraños. Así le dijo su madre, llorando, delante de gente que no conoces. Consiguió hablar por fin y a su madre no le quedó más remedio que recibirlo de vuelta en su casa. No sintió calor de hogar, más bien una calma fría que lo puso aún más triste. Pasó las primeras semanas escuchando discos viejos y mirando películas, pero su madre no era tonta y no se iba a compadecer así nomás. Le consiguió trabajo en un diario. «Vos querías escribir», le dijo. Él se ofendió, no quería trabajar, pero tampoco supo decir que no. 3 meses después dijo su madre que ya era tiempo de buscarse un lugar donde vivir, una casa o un departamento. Esteban se ofendió un poco más. En el diario conoció a Olga, la recepcionista. Se apuró y la llevó a comer a casa de su madre. Cenaron los 3 juntos, su madre impaciente, sin ganas de compartir la mesa con ellos. Olga se dio cuenta, pero se guardó bien de hablar al respecto. Recién más tarde, unos 2 años más tarde, cuando estaban ya instalados en su propia casa y a ella le venían en tropel los dolores del embarazo, se lo dijo: «Tu madre es una forra». Lo dice por su estado, pensó Esteban, el embarazo la tiene a maltraer. Pero justo cuando nació Paulita, su madre viajó a visitar a su hermano. Conoció a su nieta recién a los 2 meses, capaz a los 3, y él sintió vergüenza y pena por la torpeza de su madre. No sabía cómo sostener a su nieta, no sabía qué palabras usar. Su madre, de pronto, más vulnerable que nunca. Esteban fue inteligente por una vez y dejó de forzar los encuentros. Las cosas fueron mejor, o al menos así lo sintió. La familia de Olga, por otra parte, era familia de buena gente, amables, cariñosos. Paulita no tendría mayor problema con eso. Tampoco él, que para qué negarlo, encontró algo como un refugio en esa familia. Qué decir sino de las fiestas, las comidas, los abrazos que le prodigaban. Hasta los hermanos de Olga eran un encanto. Uno de ellos, el mayor, era padrino de Paula. Daba la vida por esa chiquita. Eso dijo. Su madre presentó un libro y Esteban tuvo la ocurrencia de llevar a sus suegros a la presentación. No es que fuera maleducada su madre, era que simplemente no sabía comportarse, no sabía ser amable. Saludó a sus consuegros con frialdad mientras ellos la estrechaban en un abrazo. «Mis suegros son gente sencilla», interpretó él. «Mamá es otra cosa. Tu madre es una pelotuda», lo corrigió Olga. Le hizo ver la poca gente en la presentación, la escasa convocatoria. No convenía despreciar al público, aún así se tratara de gente elemental como eran sus suegros. Más tarde, Olga pidió disculpas, pero él pensaba ya en otro tema, pensaba en su madre, claro, que apenas cerró la presentación del libro lo apartó unos metros para decirle «no estoy bien». No le dio detalles, solo eso, y una mueca como de tristeza que Esteban no le había visto nunca. El resto fue una caída libre hasta llegar a la mirada ausente y la boca entreabierta. Alguien la rescató una vez sentada en el banco de una plaza y llorando como una nenita. Lo llamaron por teléfono. Cuando llegó, su madre había recuperado la compostura. Minimizó la cuestión, le dio un abrazo y lo invitó a comer. No pudo, sin embargo, disimular un resto de nervios. Se notó más que nada en la cantidad de veces que golpeó los cubiertos contra la losa del plato. Después pasó que ella se subió a un colectivo y apareció en Corrientes. Lo llamó, puro llanto. «¿Qué hago en Corrientes? ¿Para qué vine?». Él fue a buscarla y soportó el reclamo por una supuesta tardanza.
Fumaba ella un cigarrillo tras otro, tampoco paraba de hablar. Esteban le pidió calma, que respirara hondo. Si dejo de hablar, dijo ella, me quedo en blanco. Así que habló y habló como una loca, habló de personas que él no conocía, de peleas, de amoríos, de hombres que tuvo y de hombres que ya no tendría, habló de literatura, de buenos y malos escritores, de lo muy buena que pudo haber sido ella. Se atrevió a decir en un momento que por él, por Esteban, había dejado pasar 1001 chances. No especificó chances de qué, simplemente usó esa expresión y la dejó flotando con el humo del cigarrillo. Esteban miró de refilón y vio el humo desordenado, sucio. Los colapsos se hicieron más frecuentes y ya no fue posible dejarla sola. Una mujer tan joven, 66 años, se olvidaba de los medicamentos o los tomaba 2 veces, se olvidaba de comer, se olvidaba de todo. Lo único que mantenía era el vicio de los cigarrillos, así decía él cuando hablaba de lo mucho que fumaba su madre. Ese vicio, el maldito vicio. Después le venía vergüenza por hablar así, se sentía viejo. Llamó a su hermano y su hermano le dijo: qué horror, qué tristeza, pero no hizo nada. Entonces le escribió contándole la situación punto por punto, las recomendaciones médicas y todo eso. No habré sido claro, pensó después cuando leyó la respuesta de su hermano. Qué cagada, qué vida de mierda. Pasaron 2 semanas, pasaron 2 meses y la cosa se complicó, sobre todo porque no podía él desatender a Olga y a Paulita. Eso fue lo que le dijo Olga, que piense un poco en su familia. Él, en realidad, aprovechó los días en casa de su madre, en su antigua casa, o sea, para revisar cajones, y mirar fotos. Total, su madre así, tan perdida, no estaba en con toques esto, no toques esto otro. Encontró fotos de su madre con su padre, fotos que le gustaron, los dos abrazados con un mar de fondo, los dos besándose, los dos riendo y así. Pero también encontró fotos de su madre con otros hombres. Estas fotos lo confundieron, se dijo: qué idiota, ¿por qué habría mamá de pasar tanto tiempo sola? Aún así le cayeron mal esas imágenes. ¿Dónde estaban ahora esos hombres? Ahora que su madre los necesitaba, ahora estaba él y nadie más. Apretó los dientes y rompió unas cuantas de esas fotos. Más tarde se arrepentiría, más tarde, cuando se decidió a instalar a su madre en el hogar. La vio hurgando en los cajones, el gesto alienado, aunque también es cierto que ese ya era su gesto habitual. Interpretó que buscaba las fotos, la distrajo con otras cosas, con la ropa, qué había que llevar, qué se podía hacer a un lado. Su madre, por supuesto, no entendía del todo. Esteban se lo explicó 1 vez, 1000 veces, hasta que cansada ella dijo: lo que vos creas mejor. Después le dio un abrazo y apoyó la cabeza en su pecho. Esteban presintió el llanto y recibió las lágrimas en la camisa y sintió un amor tan grande que lloró él también. La subió al auto y partieron rumbo al hogar. Tardaron mucho, 2 horas para un trayecto de 20 minutos. Anduvo por calles que no venían a cuento, se esforzó en ver la ciudad de una manera distinta, como si no la conociera, intentó que su madre sintiera lo mismo, lo que era bien probable. El cigarrillo en los dedos, la ceniza larga cayendo sobre el tapizado, ya no la ciudad, el mundo entero podía ser algo nuevo e incomprensible para ella. Llega tarde, le dijo una enfermera. Habían hecho ya él y su madre una recorrida previa por el hogar. No es que fuera feo, tal vez demasiado limpio, blanco y luminoso en exceso. Instalaron a su madre en la habitación. Esteban le dio 2 cartones de cigarrillos a la enfermera. Que nunca le faltan, recomendó. Besó a su madre y se fue. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hermoso día, un día de la madre. Yo también elegí, como Mariano, por lo menos 2 poemas que tienen que ver con las madres y con la mía en particular. Bueno, agradezco la invitación. Siempre me olvido de decir estas cosas. Y también y compartir esto con Mariano. Otras veces hemos compartido también algunas lecturas o encuentros y me encanta su literatura
ese eje que trae del Chaco y de Corrientes, el eje federal de esa zona, y siempre tu poesía remite a ese paisaje, así que me encanta. Bueno, voy a leer un texto de un libro en prosa en realidad, pero este texto que elegí es casi un poema. Conversaciones con mi madre. Lluvia. Mi madre me enseñó a querer la lluvia. Tenía frases que solo le escuché a ella. Llueve, me decía, salgamos a dar una vuelta. Con un único paraguas lo hacíamos y mojarse un poco le daba una risa que me contagiaba. Abrí la persiana, me decía, cuando nos levantábamos antes de la claridad. Ahora, ya no más, empiezan a cantar los pájaros y la profecía se cumplía. ¿Oís? En distintas casas, que también fueron mías, las vi tomar mate sentada sobre la cama todavía deshecha, mirando una ventana donde había árboles y por un rato también pájaros, cantitos, onomatopeyas intraducibles en el paisaje quieto de las primeras horas, que después serían devorados por el trajín de la jornada. Desde que me fui de ese mundo cotidiano a los 18, siempre supe que encontrar una casa era hacerse un lugar donde el día comenzase así, invadiéndote con su aire y voz abierta sin saber, inmóvil un momento frente a la invisible riqueza. El resto del día sería lo que fuese, eso no me lo dijo mi madre, pero yo la miraba y seguiría mirándola ahí lejos todavía. Y de este libro, que es mi último libro, que se titula La invención del equilibrio, donde la palabra equilibrio aparece por todas partes y también desequilibrio, pero este es un equilibrio. El equilibrio de la memoria. Los perfumes, fuerza. Un olor intenso a jazmines, innumerables, plenos en su repentino florecer. Y girar esta mañana en una órbita que traspasa aquel otro jardín, siempre revivido, con una silueta rondando. Un cuidado de madre que suscitaba los jazmines a su fuerza, como incitaba a persistir con un chasquido de palmas en la escurridiza felicidad. La lluvia sobre el asfalto se detiene y en sus vagos húmedos un aire de familia que reubica la calle suburbana llena de baches, el ansia de mis libros sobre el antebrazo para leer entre la penumbra olorosa de las plantas. Unos instantes que sueltan el habla perfumada de la memoria, jazmines desde un antes, una suavidad reconocible que gravita desde el oído, vapor que tocó los árboles, el cemento cuarteado, los oasis caseros y se esparce. Un empuje con dos manos sobre la espalda que atraviesa túneles, desentendimientos, en soplos incansables. Llega y me apura a reinventar un deseo a oscuras, un tejido inalcanzado, un día cualquiera, perceptivo de aromas en noviembre. Simetrías, emparejamientos. Podría ser una colección con todos los aros de los que perdí el par. Uno estilo andino, otro árabe de Granada, uno largo con semillas del monte chaqueño, perfectos con esa belleza hierática de los solos. Perdí un aro de plata engarzado en el centro, un lapislázuli,
y el mismo artesano me hizo otro igual. Tiempo después saltó el aro perdido de una endija en el baúl del auto. 3 aros iguales tengo ahora y siempre un faltante, un pendiente solo que me observa enigmático. Caminaba hacia el subte y pensaba en el poema que podría escribir a partir de los aros inútiles que guardo, pares ausentes, emparejamientos erróneos. No podía detenerme a tomar notas y pensé que no sería igual escribir a mi regreso. Habría cosas que no recordaría, pormenores bajo la humedad dulce de los árboles en otoño, asociaciones ligeras como gotas que salpican al caer. La falta deviene inevitable, la tarea pertinaz por la armonía choca con la evanescencia de las cosas. En su puerta a futuro abren la morada de lo asimétrico. El círculo del equilibrio, lo que se abre y contiene. Llegué asoleada, bajé de la lancha en medio de un calor sofocante que me hacía estallar la cabeza. Me cambié, busqué un muelle, no había nadie, el agua estaba alta, quieta y me sumergí. El río se abrió en un círculo con la frescura y el silencio que solo un río contiene. En la orilla gastada por el golpe de las marejadas, un plátano gigante mostraba sus raíces, las estiraba hacia el agua mientras yo, semisumergida, también extendía los brazos al nadar. Su tronco robusto y manchado parecía la cara de un tótem y agradecí ese rincón resguardado en esa hora en la que había olvidado de dónde venía, cuánto amaba flotar. En esa hora en la que fui tocada por el río y por los peces que lo habían atravesado con la vida sensitiva de sus escamas, tocado el cuerpo desde un río por las alas transparentes de los insectos posados entre los reflejos de la superficie, tocada por los juncos que se balanceaban en la costa en el ida y vuelta del oleaje. Agradecí estar en ese círculo, tener un lugar entre las mareas. Agradecí ese lazo anudado que desaparece y aparece para volver a abrazar. Después subí por los escalones del muelle, resucitada entre el frescor del agua, y mis huellas se tornaron visibles por un momento húmedas sobre las maderas resecas. Caídas. Hacer del tropiezo inicio. El equilibrio se pierde fácilmente. Sucede y queda al descubierto la fragilidad. ¿Quién podría cada vez que se para o camina, cada vez que trepa un escalón, pensar que es peligroso? El acto automatizado lo olvida. Un trastabilleo en una baldosa quebrada, un golpe en las costillas punzó el diafragma, y semanas en las que no logré dormir más que boca arriba, como los asfixiados. Una escalera mal apoyada sobre un techo me hizo volar por el aire, hasta el desplome sobre un pie, hasta renguear con un esguince adentro de una bota. Más alerta hay que estar, se repite en esas circunstancias, aunque se sabe que el equilibrio se desarma de pronto, que lo deseable descoloca, espera, siempre en otro lugar. Andar sostenidamente erguida, esa práctica de gimnastas, desvirtúa los traslados, desvirtúa las caminatas sin objetivos, cuando la historia vivida se vuelve más dócil y los huecos que quedaron sin vivir no ceden al suspiro de la impotencia. Aún torpe, aún desajustada, prefiero seguir como quien reconoce la propia falible condición.
seguir sin entender del todo el eje centrado ni el bello giro mecánico de las maquinarias. Otro eje intuyo en el perpetuo corrimiento del asombro, el gajo roto que igual prendió en otra maceta, las hojas de las cañas que me avisan con su movimiento el comienzo de la lluvia, a cada día entrar como quien tropieza por primera vez con el color de cada cosa, lo liso y lo áspero, la luz, entrar como quien se abre en un abrazo esa caída. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alicia, gracias, Mariano. Voy a decir algo. Los que habitamos la Biblioteca Nacional siempre estamos en la doble tensión de considerarla, nosotros usamos la metáfora de la madre, la nave nodriza, ¿no? Una metáfora maternal. Tecnológica también, porque se supone que tiene forma de nave espacial, pero finalmente es la madre que acoge la cultura argentina, ¿no? Y también la tensión se da con quienes consideran que la memoria argentina y que la biblioteca en particular es parte del pasado y que es un cementerio de las voces que animan nuestra historia. Bueno, justamente este tipo de actividades es el más fabuloso mentis para ese dictum que cada oleada histórica erige sobre la biblioteca y sobre los saberes y sobre las literaturas. Creo que la restitución de la palabra pública es uno de los pocos sentidos que tiene esta biblioteca. Así que muchas gracias.